Ya está grabando. Listo, perfecto. Que no digas terminar reunión. Entonces, bueno, como estoy compartiendo pantalla, no puedo ver, La calidad del sonido está interrumpido, digamos, lo que Nicolás. escriben por el chat. Entonces, si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, simplemente abran sus micrófonos. Nicolás, está interrumpido el audio. Igualmente, si Nicolás, está interrumpido el audio. puedo tener fallas con la emisión, como pasó. ¿Qué hacemos? Nicolás, Sí, ya estoy conectado. ok. ¿Ahí ya se está escuchando? A ver si escuchamos mejor, a ver. Ahí está. Si se fue la señal, también No, ahí escuchamos mejor, no sé. por avisarme y yo veo un poco conectado. Listo, ahí me están escuchando ya. Creo que de la otra sesión tiene bastante. No, el problema persiste del audio, Nicolás. ¿Ahí no me están escuchando bien o sí? Pero háblanos, empieza y yo te digo. Listo, entonces, bienvenidos a la segunda sesión de el semillero de inmunología y medicina translacional. Bueno, en la clase anterior nos centramos un poco en la parte del reconocimiento. Entonces vimos al inicio las 4 R's y hablamos un poco del reconocimiento. Ya en la clase de hoy nos vamos a centrar en las siguientes 3 R's que corresponden a responder, regular y recordar. Entonces, creo que la presentación no se ha actualizado. Está en la diapositiva inicial, en la del escudo de la universidad. Sí. Creo que la tenía en la otra sesión. Listo. Entonces, bueno, ya pasando a la parte de reconocimiento, que haciendo un breve repaso, recuerden que el sistema inmune tiene 2 brazos. En el laboratorio. Sí, va a ser desde el computador porque apenas activa la presentación se le va la. Sí, ya se ha hecho el paso igual. ¿Quiénes pone de en 8 días? Listo. ¿Ahí ya me están escuchando bien? Sí. Sí, señor. Entonces, como les decía, como un breve repaso, recuerden que en la parte de reconocimiento el sistema inmune tiene 2 grandes brazos. El sistema inmune innato, quien recuerda patrones. Entonces, él, por los receptores de reconocimiento de patrón, es capaz de reconocer moléculas que son conservadas y compartidas por los agentes patógenos. Esto, digamos que estos elementos se conservan evolutivamente en los agentes patógenos y son muy distintos a los nuestros, lo que hace que sea fácil reconocer lo que es propio y extraño. Mientras que el sistema inmune adaptativo, recuerden que reconoce son antígenos. Estos antígenos son básicamente moléculas, principalmente de naturaleza proteica, que digamos que están presentes en toda la vida. Esto incluye los agentes microbiológicos, pero también nosotros. Nosotros también tenemos antígenos propios o autoantígenos, los cuales son susceptibles de ser reconocidos por los receptores del sistema inmune adaptativo. En dado caso que se reconozcan, digamos que y generen una respuesta, esto desencadenaría enfermedades, como se conocen las enfermedades autoinmunes. Entonces, en la clase pasada vimos que también hay todo un órgano, que es el timo, el cual se dedica a inducir tolerancia a estos autoantígenos para que nuestro sistema pueda y sea entrenado para no reconocer lo propio. Entonces, digamos que esas son las 2 formas que tiene de reconocer el sistema inmune y que estas son complementarias entre sí. Digamos que el sistema inmune innato lo que reconoce permite que haya respuestas muy rápidas y que sean muy específicas frente a los agentes infecciosos, versus el sistema inmune adaptativo, el cual tiene una respuesta muy diversa, lo cual digamos que nos da un amplio espectro de elementos a reconocer. Entonces, a pesar de que los agentes infecciosos pues surjan nuevos agentes infecciosos, que estos agentes presenten mutaciones específicas, pues nuestro sistema inmune igual va a ser capaz de reconocerlo. Al final de la clase cerramos con un video, que también ustedes ya lo pueden encontrar en el Classroom, en donde digamos que se explica bastante bien esta parte de cómo es el entrenamiento de las células del sistema inmune adaptativo y cómo es que estos receptores se forman para poder reconocer la amplia diversidad de antígenos con los que nos encontramos a lo largo de nuestra vida. Pero bueno, una vez se reconoce algo, entonces que se ocurre esta primera R, lo segundo que va a hacer el sistema inmune es responder frente a ese reconocimiento. Entonces, digamos que ya sea por parte del sistema inmune innato o por parte del sistema inmune adaptativo, cuando un receptor se encuentra con su ligando, entonces en el caso de los PRRs que se encuentran con los PAMs o DAMs, o en el caso de los receptores del sistema inmune adaptativo que se encuentran con los antígenos, esto va a llevar a que se genere una respuesta. Esa respuesta, digamos que usualmente la vamos a entender o la vamos a denominar como una respuesta de tipo inflamatorio. Entonces, en general, cuando el sistema inmune o los receptores del sistema inmune inducen una respuesta, vamos a llevar a que haya una inflamación. Esa inflamación puede resultar, o esa respuesta puede resultar en un contexto de infección, entonces que haya algún tipo de agente infeccioso, pero también en elementos que van más allá de agentes infecciosos. Por ejemplo, una herida,
algún golpe, algún trauma que se sufra también va a llevar un evento inflamatorio y también estrés de tejido o una mala adaptación del estrés. Por ejemplo, que haya acumulación de proteínas mal plegadas, que haya acumulación de estrés oxidativo, que haya estrés de retículo, que haya daño de DNA, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto va a llevar a procesos inflamatorios. Estos procesos inflamatorios, digamos que la palabra inflamación, pues resulta un término todavía bastante difícil de dar una única definición. Es un término más bien muy amplio que abarca muchos elementos, pero digamos que esa inflamación puede tener diferentes propósitos fisiológicos. Puede llevar, en dado caso que sea una infección, a que se active la defensa del sistema inmune y se elimine dicho agente infeccioso, que en el caso que sea una herida se lleve a el tejido, a la reparación de ese tejido, y en caso que sea estrés tisular o una mala adaptación, pues que se lleve al regreso a la homeostasis. Entonces, que se identifique el elemento que lleva al estrés, a esa mala adaptación, y se intente reversarlo para volver a un estado de equilibrio fisiológico. Esto puede ser a través de procesos apoptóticos, a través de la inducción de muerte de ciertas células que estén comprometidas, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, la inflamación realmente no tiene una única definición. Dependiendo del contexto que induzca esta inflamación, vamos a ver que puede ser visto como una simple respuesta, un proceso integrado que involucra muchas células y muchos tejidos, o hasta un estado sistémico. El estado sistémico, entonces, es un estado de inflamación que no solo se ubica en un sitio localizado, en donde haya una herida, donde haya algún tipo de infección, sino que se extiende a todo el cuerpo porque van a estar integrados muchos otros sistemas. No solo el sistema inmune, pero también el sistema nervioso, el sistema... ¿Sí se está viendo la diapositiva? Ahora. Sí. Sistema nervioso, sistema adiposo, todo esto se va a ver involucrado y esto es lo que va a generar que se pueda volver a la homeostasis. Dentro de los muchos elementos que pueden hacer parte de la inflamación, podemos encontrar que a nivel local vamos a ver una liberación de elementos de proteínas que se denominan quimioquinas y citoquinas. ¿Qué son estas proteínas? Son proteínas que son secretadas por el sistema inmune o también por células que hacen parte de otros tejidos, pero que van a activar y coordinar la respuesta inmunológica. Entonces, digamos que las citoquinas se encuentran o se clasifican en distintos tipos. Vamos a tener que una gran familia de ellas son quimioquinas. Las quimioquinas son un subtipo de citoquinas, las cuales se encargan de reclutar a células del sistema inmune. Entonces, como por ejemplo las células que se encuentran en circulación, en sangre o en los órganos linfáticos secundarios, como los nódulos linfáticos y el vaso, saben a dónde ir, saben en dónde está ocurriendo un proceso infeccioso, dónde ocurre una herida o dónde hay una acumulación de estrés. Digamos que las células lo saben es porque en el sitio en donde está ocurriendo esta inflamación se van a liberar quimioquinas. Las quimioquinas van a generar un gradiente de concentración y esto es lo que va a atraer a las células para que lleguen a ese sitio y puedan cumplir su función. Entonces, las quimioquinas son esas proteínas que libera el sistema inmune y que liberan células de otros tejidos, las cuales van a reclutar a más células del sistema inmune para que lleguen a poder cumplir su función. También vamos a ver que hay otras citoquinas, y eso lo veremos a lo largo del semestre, que se encargan de distintas funciones, como diferenciación celular, aumentar la producción de linfocitos en el nicho hematopoyético, también inducir a los distintos tipos de inflamación. Como les digo, la inflamación es un término bastante heterogéneo, entonces vamos a ver que hay inflamación de tipo citotóxico, hay inflamación que es más de tipo tisular, hay inflamación que es más sistémica, y diferentes citoquinas van a estar coordinando y orquestando estos diferentes tipos de inflamación. Como les digo, esto va a llevar al reclutamiento y la activación de células inmunes. Entonces, células como los neutrófilos, los basófilos, eosinófilos, NKs, etcétera, las cuales se van a encargar de procesos importantes como la fagocitosis, de granulación e inducción de muerte de células que estén infectadas o de los microorganismos que estén ingresando al sistema. La inflamación también va a llevar a que las células dendríticas, que la clase pasada dijimos que se ubicaban principalmente, pues digamos que se ubicaban de forma bastante distribuida en todo el cuerpo, ellas, como les también dijimos la clase pasada, se encargan de activar el sistema inmune adaptativo. A diferencia del sistema inmune innato, que se encuentra ubicado en todo el cuerpo, el sistema inmune adaptativo va a estar principalmente localizado, centralizado en los órganos linfáticos secundarios. Como la función principal de las dendríticas es activar la respuesta inmune, ella es la que, digamos, va a llevar la información desde los distintos tejidos hasta los órganos linfáticos. Allí se va a encontrar con los linfocitos T que reconozcan los antígenos que ella va a presentar y esto es lo que activa al sistema inmune adaptativo. Entonces también es muy importante en esto que denominamos inflamación. También la inflamación involucra la proliferación y migración de linfocitos T. Como ya les dije, los linfocitos T y linfocitos B se encuentran en los órganos linfáticos secundarios. Allí ellos van a proliferar una vez llegue la célula dendrítica y van a migrar otra vez al tejido en donde sea que esté ocurriendo el proceso inflamatorio. Entonces, aquí, como ustedes ven, hay, digamos que una coordinación de varias células del sistema inmune que no se restringen a un sitio, que es el sitio de infección, sino que van a estar involucradas en todo el cuerpo. La célula dendrítica sale del tejido, llega a un órgano linfático secundario, ahí activa el sistema inmune adaptativo. Esto hace que los linfocitos T y los linfocitos B empiecen a proliferar. Los linfocitos T van a salir de los órganos linfáticos secundarios y van a dirigirse hacia el sitio de infección, que ellos saben dónde es, o pues saben entre comillas, gracias a la liberación de quimioquinas. Y lo último que va a pasar es la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B. Entonces, los linfocitos B no van a migrar como los linfocitos T al sitio de infección, sino que ellos, en los órganos linfáticos secundarios, producen los anticuerpos y los anticuerpos van a viajar a través de la sangre hasta, pues, digamos que los distintos tejidos. ¿En qué consiste la inflamación? Y en forma bastante similar al video que vimos la clase pasada, también subí otro video del mismo grupo que es Kurgesack, en donde explican un poco estos eventos inflamatorios. Entonces, también ya lo pueden encontrar en el Classroom para que hagan una, pues, a través de esta animación, puedan ver un poco mejor cómo funcionan todos estos eventos inflamatorios. Pero algo que es lo que nos vamos a centrar bastante en este curso es en la presentación antigénica.
Como les comento, la presentación antigénica entonces hace referencia a la activación del sistema inmune adaptativo. Ahí principalmente van a estar involucradas dos tipos de células. Las células presentadoras de antígeno, quienes van a ser principalmente células dendríticas. Digamos que la célula dendrítica es la célula presentadora profesional por excelencia y es la que se encarga de activar al sistema inmune adaptativo. Hay otras células que son células presentadoras profesionales, pero que digamos que sus funciones son distintas porque ellas no viajan hasta los órganos linfáticos secundarios. Entonces, por un lado tenemos estas células presentadoras de antígeno, que son células dendríticas, y por otro lado los linfocitos T. Los linfocitos T son un grupo de células que hace parte del sistema inmune adaptativo, como les mencioné en la clase pasada, linfocitos T y linfocitos B. Una de las grandes diferencias que existen entre estos dos tipos de células es que los linfocitos T no pueden activarse de forma independiente. El receptor de células T o TCR requiere de este proceso que denominamos presentación antigénica, que es que una célula presentadora, principalmente una célula dendrítica, llegue con un antígeno, lo presente en estas moléculas que se denominan complejo mayor de histocompatibilidad, de las cuales hablé en la clase pasada, que habían dos grandes familias, la clase 1 y la clase 2, y ellas son las que van a presentar a los linfocitos T. A diferencia de los linfocitos B, cuyo BCR o receptor de células B se activa de forma independiente y no requiere la presentación antigénica. La presentación antigénica es un paso muy importante para la activación del sistema inmune adaptativo. Si no se da la presentación antigénica, no se va a activar el sistema inmune adaptativo. Los linfocitos T, digamos que son responsables o son quienes orquestan toda la respuesta inmunológica. En general, nosotros tenemos dos tipos de células T, los linfocitos TCD4 o los linfocitos ayudadores y los linfocitos TCD8 o linfocitos citotóxicos. Particularmente los linfocitos T ayudadores, quienes son el 60% de los linfocitos T, se encargan, como les digo, de coordinar la respuesta inmunológica. Ellos son los que se van a encargar de activar los diferentes elementos del sistema inmune para que respondan de forma ordenada y coordinada. También son los involucrados en todos los elementos de diferenciación celular, generación de memoria inmunológica y otros procesos muy importantes. Ahí están. Ah, qué pena, profe, es que tiene activo el micrófono. Perdón, es que veo que estás en la diapositiva de las señales 1, 2 y 3. Sí, Porque es que pensé que se había quedado fija. Tranquilo, gracias. listo. Entonces, para que se dé esta activación del sistema inmune adaptativo, nosotros vamos a requerir tres señales. Esta presentación antigénica es un proceso compuesto por distintos pasos. El primer paso de ellos es entonces que el TCR, o receptor de células T, reconozca el complejo que forma las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad y el antígeno. Entonces, esto es lo que va a activar el sistema inmune adaptativo y esto es lo que hace que sea muy específica la respuesta. Miren que el antígeno, como les decía en la clase pasada, es un elemento altamente diverso y específico a cada agente infeccioso. Digamos que el antígeno que tiene, no sé, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis o todos los antígenos que tiene son muy distintos a otras micobacterias. Lo mismo los que tiene el SARS-CoV-2 son antígenos distintos a los de otros coronavirus. Entonces, esto hace que el sistema inmune adaptativo sea tan específico, porque él reconoce los antígenos, los cuales son ampliamente diversos y variables entre los distintos agentes infecciosos. Entonces, este paso es esencial y nos va a dar la parte de la especificidad de la respuesta del sistema inmune. Por otro lado, tenemos la señal 2. Entonces, la señal 1, si bien es importante y necesaria para activar el sistema inmune adaptativo, no es suficiente. Si nosotros solo recibimos la primera señal y nada más, no recibimos ni la señal 2 ni la señal 3, este linfocito T no se va a activar. Este linfocito T va a entrar en un proceso de anergia. ¿Qué quiere decir la anergia? Básicamente es el arresto del ciclo celular y la inducción de apoptosis de estas células T. Entonces son células T que se van a activar inadecuadamente y esto va a llevar a que no produzcan citoquinas, no proliferen, sino que entren en un programa de muerte celular. Entonces por eso decimos que la señal 1 es necesaria, pero no es suficiente. Para que el linfocito T pueda realmente activarse, proliferar y cumplir sus funciones, necesita de una segunda señal. Esta segunda señal la denominamos la de las moléculas coestimuladoras. Entonces, adicional a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, nuestras células presentadoras de antígeno tienen que expresar moléculas coestimuladoras, las cuales van a, digamos, que dar ese empujón final para que el linfocito T pueda activarse de forma adecuada. Entonces, tan solo cuando recibimos esta primera señal mediada por el TCR y esta segunda señal mediada por una molécula coestimuladora, es que el linfocito T realmente va a empezar a proliferar y va a empezar a generar una respuesta inflamatoria. Y ahí llevamos a la señal 3. La señal 3, digamos que si bien no es tan necesaria para que el linfocito T empiece a activarse y a proliferar, sí le va a decir el linfocito T qué tipo de infección o qué tipo de inflamación es a la que nos enfrentamos. ¿Por qué? El antígeno es una parte muy, muy pequeña del agente infeccioso o de lo que sea que haya generado esta inducción de la inflamación. Entonces el linfocito T todavía no tiene la información suficiente para saber qué hacer. Ella, por ejemplo, con este pequeño antígeno no sabe si la infección es viral, si la infección es bacteriana, si la infección es de un parásito, si la infección es de algún hongo, o si por el contrario no es una infección, sino que es una inflamación que resulta producto del estrés celular, de la mutación de alguna célula, etc. Entonces, las citoquinas que esté produciendo nuestras células presentadoras de antígeno son las que le van a dar el contexto al linfocito T. Entonces, dependiendo de, recuerden que la célula dendrítica sí estuvo en el sitio donde está ocurriendo la inflamación. Entonces, ella tuvo contacto con el agente infeccioso o tuvo contacto con lo que sea que haya inducido esta inflamación y entonces se activaron en ella ciertos receptores que le permiten producir las citoquinas específicas para ese tipo de inflamación. Por eso es que yo les decía que la inflamación es un término bastante heterogéneo. En dado caso que sea una infección viral, por ejemplo, ella va a producir citoquinas como los interferones tipo 1 y citoquinas como la interleuquina 12. En cambio, si es una infección de tipo fúngico,
va a producir interleuquinas como la interleuquina 23, la interleuquina 22. Si, digamos, es una infección parasitaria por el mintos, entonces ella va a producir otras citoquinas. Entonces, como les digo, las citoquinas que produzca esta célula presentadora de antígeno son las que le van a dar la información que necesita el linfocito T para diferenciarse y activar a otras células del sistema inmune. Por eso es que no todas las respuestas del sistema inmune adaptativo son iguales, porque como nos estamos enfrentando a diferentes agentes, entonces la respuesta también tiene que ser distinta. Y como el linfocito T sabe cómo responder, es porque le llega esta información, estas citoquinas. Entonces, por eso es que estas tres señales son importantes. La primera señal, que me va a dar esa especificidad de la respuesta. La segunda señal, que me va a dar esa fuerza, ese potenciamiento de la activación para que el linfocito T empiece a proliferar. Y la señal 3, la cual le va a dar la información suficiente al linfocito T para que él sepa, entre comillas, qué es a lo que nos estamos enfrentando. Y de esta forma pueda diferenciarse y pueda inducir una respuesta que se ajuste a las necesidades del cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas sobre estas tres señales? Listo, perfecto. Y bueno, entonces, una vez en estas tres señales, nosotros vamos a tener la activación de los linfocitos T, que son, digamos que, el primer elemento del sistema inmune adaptativo que se va a activar. Como les decía, los linfocitos T tenemos principalmente dos tipos. Los linfocitos T citotóxicos, quienes expresan en su membrana esta proteína que se llama CD8 y que es el marcador que se utiliza para diferenciarlos. Y por otro lado, los linfocitos T cooperadores, ayudadores o helper, ustedes los pueden encontrar con cualquiera de estos nombres, quienes expresan CD4. Entonces, digamos que tenemos estos dos tipos de linfocitos T, los citotóxicos, CD8, y cooperadores o ayudadores, CD4. Y bueno, como les decía, las células presentadoras de antígeno, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, hay también de dos tipos, clase 1 y clase 2. El complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 va a activar exclusivamente a los linfocitos TCD8, mientras que el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 va a activar a los linfocitos TCD4. Entonces, digamos que ahí también es una gran diferencia entre estos dos linfocitos. ¿Qué tipo de molécula de complejo mayor de histocompatibilidad los activa? Esto también va a influir fuertemente en el tipo o en la función que tienen estas células. ¿Por qué? Las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 la expresan todas las células nucleadas del cuerpo. Esto quiere decir todas las células salvo los eritrocitos. Porque todas las células tienen que expresar esto. Entonces, en la clase pasada hablamos un poco que esto era porque se determinaba el yo inmunológico. Era básicamente lo que nuestro sistema había sido entrenado para reconocer, que es nuestras moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad. Por eso es que todas las células de nuestro cuerpo las tienen que expresar. Si no las expresan, digamos, si por algún motivo una célula de mi cuerpo deja de expresar las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, las células NK o asesinas naturales van a reconocer la ausencia de este elemento y las van a atacar. O si por el contrario, ellas expresan moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad que sean distintas a las mías, pues a las propias del individuo, esto va a activar a las células TCD8 y va a inducir un ataque. Esto es lo que pasa en el rechazo al trasplante. Por eso es que uno no puede trasplantar órganos de cualquier individuo a otro. Uno tiene que evaluar la compatibilidad, que es saber cuáles son estas MHCs que expresa la persona para ver si son los mismos del donante, del receptor que pena, y de esa forma evitar que haya un rechazo. Por eso es que esto es tan importante. Y también, digamos que todas las células de nuestro cuerpo lo expresan, porque de esa forma es que el sistema inmune puede estar revisando que todas las células estén bien. ¿Por qué? Las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad todo el tiempo van a estar presentando antígenos propios. Siempre, constantemente, ellas, todas las células de nuestro cuerpo, expresan moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad y, como se ve aquí, un poco, voy a hacer zoom, este elemento que se ve acá son los antígenos. ¿Qué antígenos son? Antígenos propios. Como son antígenos propios y nuestro cuerpo, nuestros linfocitos T fueron entrenados para no activarse en respuesta a autoantígenos, entonces esto no va a generar ningún tipo de respuesta inmunológica. ¿Qué sucede? En caso que la célula empiece a presentar mutaciones, por ejemplo, y cambien sus proteínas propias, empieza a generar estrés y esto también lleva a modificaciones posttranscripcionales de las proteínas. O por el contrario, digamos que sea infectada por un virus, por una bacteria, por un parásito intracelular, entonces en esa célula se van a encontrar elementos extraños que van a ser presentados en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y como son extraños, como no generan una tolerancia, nuestro sistema inmune no fue entrenado, entonces eso sí lo van a reconocer. Y de esa forma es que el linfocito CD8 puede reconocer cuáles son las células que están comprometidas de algún tipo, que están infectadas, que están mutadas, que están en un proceso de daño. Esa forma es que el linfocito T va a poder reconocer y matar a esa célula. Entonces por eso es que es tan importante que todas las células de nuestro cuerpo expresen estas moléculas, porque es una forma que tiene, uno, del sistema inmune de reconocerse a sí mismo, y dos, también de reconocer cuando algo está pasando, algo negativo está pasando con esa célula. Y también por eso es que los linfocitos CD8 reciben este nombre. Citotóxico hace referencia a que inducen o que pueden o tienen la capacidad de inducir muerte celular. ¿De qué células? De aquellas que estén dañadas. Por otro lado, tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. A diferencia del complejo clase 1, las moléculas del MHC clase 2 son expresadas en tan solo 4 tipos de células, principalmente, las cuales son macrófagos, células dendríticas, linfocitos B y células epiteliales del timo. Aquí no les voy a hablar mucho de las células epiteliales del timo, las cuales son células que, pues digamos que su función principal es toda la parte de entrenamiento inmunológico. Pero digamos que ya las otras 3 células, linfocitos B, macrófagos y dendríticas, sí tienen que ver con la activación del sistema inmune adaptativo, particularmente los linfocitos TCD4. En general, las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 no van a presentar antígenos que estén internos a la célula, sino que provienen de una fuente externa. Y usualmente es de algo que estas células han fagocitado. Tanto las células dendríticas como los linfocitos B, como los macrófagos, son células altamente fagocíticas. ¿Qué fagocitan? Cuerpos apoptóticos, células dañadas y también agentes extraños. Ellas lo que hacen es fagocitar ese elemento extraño
y van a tener entonces antígenos que son de tipo exógeno o extracelular. Ellos lo fagocitan, que es lo que vemos acá, lo llevan a toda la parte de a un lisosoma. En el lisosoma este antígeno va a ser degradado gracias a las lisosimas y diferentes proteasas que se encuentran en un lisosoma, y esto va a hacer que el antígeno se corte en pequeños pedazos. Esos pedacitos son luego entonces presentados en el contexto de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, las cuales van a activar a los linfocitos T cooperadores o ayudadores. Ellos, en respuesta a esta activación, entonces van a liberar citoquinas. ¿Qué citoquinas? Las que activen o las que, digamos, induzcan la producción de citoquinas que les está generando la célula presentadora de antígeno, que era lo que presentaba en la diapositiva anterior. Esa tercera señal, que hace referencia a las citoquinas que presentan las dendríticas, los macrófagos o los linfocitos B, hace que los linfocitos TCD4 liberen otras citoquinas, las cuales van a coordinar la respuesta inmunológica. ¿Y a qué me refiero con coordinar la respuesta inmunológica? Por ejemplo, en el caso de que un macrófago le esté presentando el linfocito TCD4, el linfocito CD4 va a empezar a secretar citoquinas que potencien la respuesta del macrófago. Entonces, que mejoren su capacidad de fagocitosis, que mejoren su capacidad de eliminación del agente infeccioso, que mejoren su producción de especies reactivas de oxígeno, las cuales se utilizan para el proceso fagocítico. O, por ejemplo, que produzca citoquinas para que los linfocitos B sean capaces de producir anticuerpos. En ausencia de la acción de los linfocitos TCD4, los linfocitos B también van a ser incapaces de producir anticuerpos. Entonces, por eso es que decimos que estos linfocitos T son tan importantes en la activación y coordinación de todo el sistema inmunológico. Entonces, estos dos son los dos tipos de linfocitos T y estas son las funciones que cumplen. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿No? En ausencia de linfocitos T, supongamos que por alguna mutación, por algún tipo de enfermedad, nosotros no tenemos linfocitos T, pero sí tenemos todos los demás elementos de nuestro sistema inmune, igual esto se denomina una inmunodeficiencia severa. ¿Por qué? Porque, como les digo, estas son las células encargadas de pues, coordinar todo el sistema inmunológico. Pues el caso más obvio de esto es, por ejemplo, las personas que viven con VIH cuando ya llegan al último estadio de la infección por VIH, que es lo que se conoce como SIDA. El VIH tiene un tropismo especial por los linfocitos TCD4. Entonces, las personas que ya pues, tienen SIDA, una característica de estas personas es que ya no tienen o que tienen un número muy bajo de linfocitos TCD4. A pesar de que tienen todos los otros elementos del sistema inmune, digamos que en funcionamiento, la ausencia de esta coordinación que hacen los linfocitos TCD4 hace que las personas pues, estén inmunosuprimidas y cualquier infección oportunista pueda matarlos. Infecciones como la tuberculosis, la candidiasis, que en cualquier persona digamos que serían pues, competente, digamos que su sistema inmune podría enfrentarse y eliminar ese agente infeccioso. En una persona con SIDA ya no, y es por la ausencia de estos linfocitos TCD4. Entonces, digamos que esto nos... ¿Sí? Nicolás David Santiago Cruz levantó la mano. ¿Sí, David Santiago? David Santiago Cruz levantó la mano. No, qué pena, se me activó la levantada de la mano. Listo, tranquilo. Bueno, pues como les decía, esto digamos que pues evidencia un poco la gran importancia que tienen estos linfocitos T ayudadores, porque son los que van a coordinar y van a llamar y van a activar a los distintos elementos del sistema inmune, tanto innato como adaptativo. Entonces, por eso es que son tan importantes. Entonces, en esto, pues digamos que se engloba todo lo que es esa respuesta del sistema inmune. En general, ¿qué es la respuesta del sistema inmune? Inflamación. Pero las inflamaciones son distintas, dependiendo del tipo de peligro al que nos encontremos. Entonces, si es una infección, se va a generar, por ejemplo, una inflamación de tipo citotóxico para eliminar las células que estén infectadas y eliminar ese agente infeccioso. Si es, digamos, una respuesta de tipo tisular, por algún daño, por algún trauma, entonces yo ya ahí no tengo que eliminar un agente infeccioso, sino lo que tengo que hacer es detener, digamos, el sangrado, en dado caso que haya, y reabastecer a mi tejido de las células que hayan sido comprometidas. Entonces es otro tipo de inflamación. Si digamos es, en cambio, una mala adaptación o estrés celular, también yo voy a tener entonces que identificar la causa de ese estrés, eliminar las células, digamos que estén ya demasiado comprometidas y volver al equilibrio fisiológico. Entonces todo eso va a ser regulado por mis linfocitos T, por mis linfocitos B y por las otras células del sistema inmune. Después de esta respuesta, entonces yo necesito regular. ¿Por qué es importante regular? Porque la respuesta del sistema inmune, la respuesta inflamatoria, tiene que ser una respuesta aguda. Esto quiere decir que tiene que resolverse en un tiempo relativamente corto. ¿Qué pasa si no se resuelve la inflamación? Entramos en procesos de inflamación crónica o si, digamos, la respuesta aguda es muy alta, esto nos puede llevar a una tormenta de citoquinas o a un choque séptico. Esto quiere decir que la respuesta inmunológica fue tan alta que termina siendo detrimental para el organismo. Entonces, la respuesta tiene que ser lo suficientemente fuerte como para poder eliminar al agente infeccioso o poder eliminar lo que sea que haya inducido la activación del sistema inmune, pero tiene que ser también contenida porque si supera este umbral de activación de lo que el sistema puede soportar, pues esto puede llevar a diferentes daños tisulares o hasta la muerte. Y entonces, ¿cómo se regula el sistema inmunológico? Entonces tenemos aquí un poco, este cuadro es bastante importante, porque en un proceso infeccioso vemos que cuando se activa el sistema inmune vamos a tener un evento de expansión clonal o proliferación de linfocitos T. Los linfocitos T, una vez se haga la presentación antigénica, lo primero que van a hacer es empezar a dividirse, y a dividirse en, pues digamos, magnitudes bastante grandes. Y vamos a tener un pico de la respuesta. Ese pico de la respuesta, que usualmente es de 7 a 10 días después de la infección, es lo que va a ser capaz de eliminar al agente infeccioso, de eliminar lo que sea que haya inducido esta inflamación. Pero como les digo, esta proliferación y esta inflamación no puede ser
indefinida. Vamos a tener que entrar en un paso de contracción. Como les decía la clase pasada, el sistema inmune, más de pensarlo como un sistema netamente de defensa, es un sistema de equilibrio. Es un sistema que se encarga de mantener o de recuperar la homeostasis del cuerpo, de recuperar ese equilibrio fisiológico. Entonces, por eso es que después de un evento inflamatorio tenemos que reversarlo y volver a un estado basal. Esa fase, que es la fase de contracción, entonces resulta en la inducción de muerte de todos los linfocitos T que proliferaron en respuesta a la infección. Y para que se induzca la muerte, entonces vamos a ver que hay diferentes mecanismos de regulación. Uno de ellos, que es bastante importante y que también vamos a ver a lo largo del semestre, es la activación o la expresión de moléculas de punto de control o checkpoints. ¿Qué son estas moléculas de checkpoints o punto de control? Son moléculas que se expresan casi siempre de forma extracelular y las cuales van a inducir a que la respuesta del sistema inmune adaptativo se apague. Moléculas como CTLA4, PD1, TIM3, LAC3, que eso lo veremos un poco más en la clase de inflamación, lo que van a inducir es que las células entren en un estado de agotamiento, en un estado ya ¿de qué? De apoptosis, digamos que van a empezar también un proceso apoptótico para que se dé esta contracción de la respuesta adaptativa. Entonces, básicamente, estas moléculas de checkpoint o puntos de control se empiezan a expresar después de que las células pasan por varios ciclos de división y que se encuentran en un ambiente inflamatorio, y su función principal es la de ya regular la respuesta inmunológica, inducir muerte en mis células que hayan sido, que estén proliferando para ya volver a un estado basal. Y bueno, esto es también lo que se puede conocer como, o esa regulación se puede conocer como una tolerancia periférica. La clase pasada, cuando hablamos un poco del yo inmunológico y de cómo el sistema evitaba reconocer los antígenos propios, pues eso se denomina, o les dije que se denomina tolerancia central, que principalmente se encarga de evitar la autoinmunidad. Mientras que la tolerancia periférica, y se denomina central porque ocurre casi que exclusivamente en el timo y en el vaso, que son los órganos en donde maduran los linfocitos T y los linfocitos B, respectivamente. Por otro lado, la tolerancia, que es la otra forma de regular el sistema inmune, la tolerancia periférica, se va a estar distribuyendo en todo el cuerpo. ¿Por qué en todo el cuerpo? Porque básicamente lo que va a generar es que se apague esa respuesta inflamatoria, que yo la pueda controlar y de esa forma que la inflamación no se vuelva crónica. El establecimiento de la inflamación crónica lleva a distintas enfermedades como la diabetes tipo 2, la osteoporosis, diferentes desórdenes del sistema nervioso central, fibrosis en los distintos tejidos, enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues evidentemente nada de eso es deseable. Por eso es que es tan importante los mecanismos de tolerancia periférica. Como ya les mencioné, uno de ellos es la expresión de marcadores de agotamiento o estos puntos de control en las células proliferativas o células efectores. Entonces, son moléculas que se empiezan a expresar después de cierto número de ciclos de división celular cuando se encuentran en un ambiente inflamatorio, y van a llevar a que se apague esa respuesta inflamatoria o a que se lleve a la inducción de muerte de esas células. ¿Qué es este segundo punto? Esa inducción de muerte de células efectoras. Entonces, después de varios ciclos de división, de ese pico de la respuesta inmunológica, yo quiero ya terminar con la inflamación y entonces induzco muerte. Pero adicionalmente a estas moléculas de control inmunológico, hay células del sistema inmune también que se dedican casi que exclusivamente a una respuesta antiinflamatoria. ¿Qué células son estas? Principalmente, o muy importante, las células T reguladoras. Las células T reguladoras, pues como lo dice su nombre, se van a encargar de regular respuestas inflamatorias. Las células T reguladoras son un subtipo de linfocitos T ayudadores, quiere decir de linfocitos T CD4. Entonces son linfocitos T que también se generan en todo el proceso hematopoyético. Hay unas células T reguladoras que vienen desde el timo y ellas fueron entrenadas para reconocer antígenos propios, pero que a diferencia de una célula efectora normal no van a producir inflamación, sino que van a regular la inflamación. Entonces también van a estar involucradas en evitar que se desarrollen desórdenes autoinmunes. Pero tenemos otras células T reguladoras, las cuales digamos que ya surgieron del timo o se generan en el timo como células T normales, pero que por el ambiente de citoquinas que se encuentran, ellas se vuelven células T reguladoras, entonces se transforman en células T antiinflamatorias. Las células T reguladoras, que ya vamos a ver más adelante, digamos que todos los diferentes tipos de formas que tienen de regular la respuesta inmunológica, se acompañan además con otras células de tipo antiinflamatorio, que son, por ejemplo, estas MSCs o células supresoras. Estas células supresoras, derivadas del linaje mieloide, que eso es digamos, lo que significan las siglas, son células del sistema inmune innato, quienes también se encargan de producir altos niveles de citoquinas antiinflamatorias, como la interleuquina 10, como la interleuquina 35, y van a estar distribuidas en distintos tejidos para poder regular esa respuesta inflamatoria que se da en caso de una infección o un daño. Entonces, después de que pasamos por el pico de la respuesta, que esto va usualmente a ser los 7 a 10 días de la infección, estas células empiezan a activar y empiezan a producir citoquinas antiinflamatorias, citoquinas como la interleuquina 10, el factor transformante beta o la interleuquina 35, las cuales van a hacer que los linfocitos T, algunos de ellos, se transformen en estas células T reguladoras y de esta forma se pueda apagar la respuesta inflamatoria. Entonces, digamos que por eso es que son tan importantes. Ellas van a apagar esta respuesta inflamatoria a través de la producción de citoquinas, pues, valga la redundancia, antiinflamatorias. Como les digo, las citoquinas son una familia muy, muy amplia de proteínas, las cuales su función principal es coordinar la respuesta inmunológica. Y así como tenemos citoquinas de tipo inflamatorio, también hay citoquinas de tipo antiinflamatorio, quienes se van a encargar de regular la respuesta inmunológica. Y no solo de regularla, digamos, de apagarla, sino también de generar memoria. La regulación es algo muy importante para que se genere la memoria inmunológica. Si yo no regulo mi respuesta inflamatoria, si yo mantengo esta inflamación crónica, esta inflamación severa, las células de memoria no se van a generar de forma adecuada y entonces yo no voy a poder responder de una segunda vez de forma efectiva y robusta frente a un mismo antígeno. Entonces también la regulación no solo me evita que haya una inflamación crónica que puede resultar en daño tisular, sino que también induce a la generación de memoria. Y bueno, aquí las células T reguladoras, como les digo, tienen diferentes mecanismos para
apagar la respuesta inflamatoria. Por un lado, entonces tenemos también la expresión de ciertas moléculas de control. Por ejemplo, CTLA4-PD1 son moléculas que van a inducir un estado antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, inducen la energía de las células. Entonces, como se ve aquí en esta imagen, la célula T reguladora lo que hace es empieza a expresar CTLA4. CTLA4 lo que hace es que secuestra a las moléculas coestimuladoras. Entonces aquí tenemos un linfocito T efector, aquí tenemos un linfocito T regulador y aquí tenemos una célula presentadora de antígeno. Yo les dije que la señal 1 era importante para la activación del linfocito T, pero no era suficiente, que yo requería moléculas coestimuladoras. CTLA4 lo que hace es que secuestra esas moléculas coestimuladoras y al secuestrarlas, entonces el linfocito T no se activa adecuadamente y entra en el estado de energía que ya les expliqué anteriormente. Entonces esta es una forma en que el sistema inmune se encarga ya de que se detenga la presentación antigénica y se detenga la respuesta inflamatoria. Otras moléculas como PD1 o LACTES lo que van a hacer es interactuar con células de los diferentes tejidos o células presentadoras y van a inducir que estas células empiecen a producir citoquinas antiinflamatorias o dejen de presentar antígenos. O por otro lado pueden activar o más bien interactuar con linfocitos T efectores para que estos entren en anergia o entren en apoptosis. Entonces también que ellas se agoten y dejen de proliferar. Entonces por eso es que ellas pueden digamos que apagar esa respuesta inmune a través de la expresión de estas moléculas de punto de control o checkpoints. Otra forma que tienen para la respuesta inflamatoria es a través de la inducción de apoptosis. Entonces, ellas tienen moléculas como el FAS ligando, las cuales interactúan con la... sí, claro. Estas moléculas que tú hablabas de la CTLA4, en dado caso, por ejemplo, de, no sé, de que el sistema falle, pueden inducir, digamos, un estado como de enfermedad. Sí, por ejemplo, digamos, en el cáncer, digamos que estas moléculas se han estudiado muy bien en cáncer. ¿Por qué? Digamos que dentro del microambiente tumoral, ustedes saben que el tumor lo que hace es que apaga la respuesta inmunológica para evitar ser reconocido y destruido por el sistema inmune. Entonces, digamos que las células tumorales expresan CTLA4 o inducen la expresión de CTLA4 para que el sistema inmune no ataque al tumor. O también se sabe de agentes infecciosos, los cuales inducen la producción de ciertas proteínas que pueden llevar a la expresión de CTLA4 y hacer que el sistema inmune no responda. Entonces, pueden ser también utilizadas como un mecanismo de evasión por parte de agentes infecciosos. Entonces, sí, digamos que naturalmente cumplen una función de regular la inflamación, pero también puede ser explotado por el tumor o los agentes infecciosos para evadir la respuesta inmunológica. ¿Sí responde tu pregunta, Karen? Sí, gracias. Listo, perfecto. Por otro lado, entonces, como les decía, están las proteínas de inducción de muerte. Entonces, proteínas como el ligando de FAS, lo que hacen es que interactúan con las células efectoras, quienes de forma constitutiva expresan estas moléculas y hacen que se liberen perforinas, granzimas o se induzca muerte celular por la vía extrínseca de estas células efectoras. Entonces, también inducen apoptosis. Otra es la liberación de citoquinas antiinflamatorias o inhibitorias. Como ya les mencioné, citoquinas como la interleuquina 10, la interleuquina 35 y el factor transformante beta, lo que hacen es que los linfocitos T dejen de proliferar, dejen de producir citoquinas inflamatorias y por el contrario se diferencien a fenotipos antiinflamatorios. Por ejemplo, una alta producción de interleuquina 10, interleuquina 35 y TGF beta hace que mis linfocitos T efectores se vuelvan linfocitos T reguladores. Entonces también se vuelve una especie de retroalimentación positiva en donde un linfocito T regulador puede transformar otros linfocitos T efectores en reguladores y de esta forma seguir apagando la respuesta inflamatoria. O por ejemplo, volver esa célula presentadora de antígeno en una célula antiinflamatoria. Entonces también digamos que es otra forma de apagar la respuesta inmune. Tenemos también la captación de citoquinas proliferantes. Por ejemplo, la interleuquina 2 es la citoquina que induce proliferación por excelencia. Entonces, cuando un linfocito T se activa en el nódulo linfático, empieza a producir altos niveles de interleuquina 2. La interleuquina 2 va a hacer que las células que estén, pues, digamos, aledañas o adyacentes a las células que producen esta citoquina empiecen a proliferar. Y entonces, de esta forma es que se da esa expansión clonal. Lo que hacen las células T reguladoras es que expresan el receptor de alta afinidad de la interleuquina 2. Entonces, digamos que este receptor se une de forma muy afín con la interleuquina 2 y empieza a secuestrarla. La célula T reguladora como tal no es una célula que prolifere mucho, entonces digamos que la interleuquina 2 no tiene este efecto sobre estas células, sino que la función que cumple aquí este receptor de afinidad es secuestrar esa interleuquina 2 para que el linfocito T efector no pueda tener acceso a ella. Al no tener acceso a ella, también se detiene la proliferación celular. De esa forma es que yo evito que las células sigan dividiéndose y dividiéndose porque ya no se recibe esa señal de división. Entonces, otra forma de control que tienen las células T reguladoras. Y la última forma que tiene control es a través del metabolismo celular. Entonces, la célula T reguladora va a expresar enzimas como las que constituye la expresión de CD39 y CD73, los cuales terminan en la degradación de ATP. Al degradar el ATP, digamos que esto va a hacer que se disminuya pues, la capacidad energética de las células y también se produzcan metabolitos intermedios que llevan a la inducción de apoptosis. Lo mismo pasa con la eliminación de ciertos aminoácidos. Entonces también el linfocito T regulador va a liberar o va a inducir la expresión de enzimas como AIDO, la cual es una enzima que degrada el triptófano y lo vuelve quineureína. Al degradar el triptófano, que es un aminoácido esencial, pues disminuye la capacidad que tienen las células de generar proteínas de nuevo y adicionalmente la quineureína es otro metabolito intermedio que lleva a que las células T efectoras se vuelvan células T reguladoras.
Otro ejemplo de enzimas que van a apagar la respuesta inflamatoria es la arginasa. La arginasa también se induce en las células presentadoras de antígeno por la liberación de citoquinas antiinflamatorias y la arginasa, como su nombre lo dice, va a degradar la arginina. Entonces también va a depletar de aminoácidos esenciales todo el sistema para que las células efectoras no puedan producir o no puedan seguir produciendo proteínas de tipo inflamatorio. Entonces digamos que, como ven, las células T reguladoras tienen un amplio abanico de posibilidades para apagar esa respuesta inflamatoria y de esa forma regular la respuesta del sistema inmune. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿O vamos bien? Bien, profe. ¿No? Perfecto. Listo. Y una vez regula, como les dije, además de evitar el establecimiento de una inflamación crónica, evitar daño tisular y el desarrollo de enfermedades que se asocian con la inflamación crónica, la regulación de la respuesta inmunológica también lleva a la generación de memoria. Entonces llegamos a la última R de nuestras 4 Rs, que es recordar. El sistema inmune adaptativo, principalmente, es el que tiene esta capacidad de recordar los antígenos que nos hemos encontrado a lo largo de la vida. Y que por esto es que funcionan las vacunas, porque generamos células de memoria, linfocitos T y linfocitos B de memoria, que viven, digamos que en nuestros órganos linfáticos secundarios a lo largo de nuestra vida y son las que, en caso de que volvamos a encontrarnos con un mismo agente infeccioso, ellas van a responder, pero de una forma mucho más rápida y robusta frente a ese antígeno, lo que va a evitar que nosotros volvamos a desarrollar la enfermedad. Por eso es que, digamos, si ustedes les dio sarampión o varicela o rubéola de chiquitos, pues las probabilidades de que les dé en la edad adulta son muy, muy bajas. ¿Puede ser que uno haya eventos de reinfección? Sí. Por ejemplo, inmunocompromiso, desnutrición, enfermedades que afecten el sistema inmune, pues todo eso va a llevar a que pueda darse un caso de reinfección. Pero en personas inmunocompetentes es muy baja la tasa de reinfección. Si yo me enfermo una vez de algo, pues es muy raro que yo me vuelva a enfermar. Es más común en otros agentes infecciosos como por ejemplo, la influenza, en donde ustedes saben que cada año nos puede dar varias gripas producto de la influenza, pero esto es porque, digamos, estos virus mutan muy rápidamente y entonces ya cambian lo suficiente para que las células de memoria que generamos contra el anterior virus de la influenza, pues no sean eficientes contra las nuevas cepas que empiezan a circular. Entonces, por eso es que hay ciertos microorganismos que por su alta tasa de mutación, digamos que nuestra memoria inmunológica se supera, pero en general nosotros pues podemos responder muy bien y generar memoria de larga vida, duradera, contra la gran mayoría de infecciones. Bueno, la memoria inmunológica, digamos que clásicamente se pensaba como una característica del sistema inmune adaptativo, pero como hablarán un poco en la clase de inflamación, pero también en uno de los artículos primarios, el sistema inmune innato también es capaz de recordar. ¿Cuál es la diferencia entre esa memoria del sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo? Básicamente que la del sistema inmune adaptativo es específica. El sistema inmune innato, digamos que va a generar un tipo de entrenamiento, se le denomina más entrenamiento inmune, entonces es la razón por la cual, digamos, personas que hayan recibido vacuna contra el BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis, puedan responder en general mejor a otras infecciones distintas a la tuberculosis. Entonces es más como generar que el sistema inmune esté, entre comillas, prendido y más activo, pero el sistema inmune adaptativo sí tiene una memoria específica. Entonces esto quiere decir que si yo tengo un encuentro con un antígeno, voy a responder una segunda, una tercera, una cuarta vez de forma mucho más rápida, de forma mucho más robusta a ese antígeno. Y es lo que vemos acá. ¿Cómo se genera esa memoria? Generando, pues, células de memoria. Mi célula presentadora de antígeno va a activar a linfocitos TCD8 y a linfocitos TCD4 a través de moléculas de complejo mayor de compatibilidad, clase 1 y clase 2 respectivamente. Estas células van a empezar a proliferar, que es lo que vemos acá. Entonces, después de la activación, el linfocito empieza a crecer y a dividirse, que es lo que denominamos proliferación celular. Y las células se van a diferenciar en células efectoras, que son realmente las células que se van a dirigir al sitio de infección y van a cumplir sus funciones. Entonces, en el caso del linfocito T citotóxico, van a inducir a la muerte de las células infectadas o van a matar directamente a los agentes patógenos. Y en el caso de los linfocitos TCD4 van a activar a los macrófagos, van a activar otras células del sistema inmune innato, van a activar a los linfocitos B para que ellos produzcan anticuerpos. Pero otra parte de ellos no se vuelven células efectoras, sino que se vuelven células de memoria. Estas células de memoria, a diferencia de las células T efectoras, no se van a dirigir al sitio de la inflamación, sino que se quedan en los órganos linfáticos secundarios. Asimismo, son células que no van a proliferar, no van a seguir proliferando, sino que van a entrar en un estado de arresto del ciclo celular. Y esto es lo que les permite es vivir mucho más tiempo. Ustedes saben que las células también, como cualquier organismo vivo, pues no es inmortal. Él tiene un número máximo de divisiones celulares. Las células T efectoras, como están en una constante división, pues son células que no van a vivir mucho tiempo, van a vivir semanas, máximo meses. A diferencia de las células de memoria, quienes detuvieron esa proliferación y entonces son capaces de sobrevivir en nuestro cuerpo, algunas durante varios años o algunas hasta toda la vida. Y esa memoria inmunológica, esas células de memoria son las que van a responder de forma mucho más rápida a un segundo estímulo. ¿Por qué? Entonces aquí en esta gráfica podemos ver que, digamos, yo tengo contacto con un antígeno, el antígeno X. Este antígeno, como ya vimos, entonces va a hacer que los linfocitos T y B empiecen a proliferar. Y vemos el pico de la respuesta inflamatoria. En este pico es donde yo voy a tener una mayor cantidad de células T efectoras y una mayor cantidad de anticuerpos efectores. Después de que esto pasa, entramos a la fase de contracción o de regulación de la respuesta inmune y aquí es donde se generan los linfocitos B y T de memoria. Estos linfocitos T y B, entonces van a, como les digo, quedarse en los órganos linfáticos secundarios, esperando a que tal vez volvamos a encontrarnos con este antígeno en algún momento de nuestra vida. Entonces imaginémonos que, no sé, a nosotros nos dio varicela al año. Entonces, en ese momento nuestro sistema inmune reconoció los antígenos de la varicela, empezó a proliferar en respuesta a esos antígenos, produjo células T, produjo linfocitos B que produjeron anticuerpos, y entonces yo, pues, presenté, digamos, las pústulas características de la varicela, pude haber tenido dolor de cuerpo, pude haber tenido fiebre, pero pues realmente el sistema inmune logra combatir esto, eliminar al virus,
y yo vuelvo a ya mi estado basal. Yo quedo con linfocitos T, yo quedo con linfocitos B. Digamos que a los 5 años o a los 7 años yo tengo contacto con una persona que tenga la infección activa. Entonces vuelvo a tener contacto con ese antígeno de la varicela. ¿Qué sucede? Ya aquí mi sistema no tiene que responder de nuevo. Entonces yo no me voy a demorar alrededor de 7 o 10 días para tener ese pico de la respuesta, sino que las células de memoria, ellas ya sufrieron una serie de transformaciones de tipo epigenético, metabólico, transcripcional, que las hace estar preparadas para una segunda respuesta. Imagínense ustedes que es como si ustedes aquí entraran por primera vez a un trabajo. Entonces, la primera vez que entran a un trabajo, pues no tienen las herramientas, no tienen los protocolos, no tienen la información para hacer las cosas de la forma más eficiente. Entonces, todos los procesos les van a tomar mucho tiempo. En cambio, aquí, imagínense que ustedes ya llevan 2, 3, 5 años en un mismo trabajo. Ustedes ya saben cómo es la forma más eficiente de hacer las cosas, ustedes ya tienen todos los protocolos necesarios para actuar de forma rápida. Entonces, todos los procesos se les van a facilitar mucho, ya conocen el sistema. Lo mismo pasa con las células de memoria. Ellas ya saben cómo responder, ellas ya tienen todas las modificaciones, todas las, digamos que, infraestructura para poder producir altas cantidades de proteínas proinflamatorias, altas cantidades de anticuerpos. Entonces, ya no se van a demorar 7 días, sino tan solo en cuestión de 24 a 48 horas, van a poder no solo equiparar la respuesta primaria, sino superarla considerablemente, que es lo que vemos acá. Esta respuesta secundaria entonces va a tener una mayor cantidad de células produciendo citoquinas, una mayor cantidad de anticuerpos, entonces, y en un menor tiempo. Esto va a hacer que sea mucho más rápida la eliminación del virus. Entonces, si ustedes vuelven a tener contacto con la varicela, con este virus, el virus ingresa a su sistema, pero ustedes ya tienen todas las herramientas para eliminarlo tan rápido que ustedes ni siquiera van a tener los síntomas. Ustedes no les van a generar las pústulas, ustedes no les va a dar fiebre. Por eso es que uno queda ya inmune a estas enfermedades. ¿Preguntas sobre la memoria? Ok. No sirvió esta copia. No, señor. Sí, ¿No hay ninguna pregunta? Perfecto. Listo. Bueno, ¿cómo se genera la memoria inmunológica? Esto creo que lo vamos a tratar un poco más en otras clases. Pero digamos que una de las grandes preguntas todavía que tiene la inmunología es esta: ¿cómo se genera la memoria? ¿Por qué es una gran pregunta? Porque digamos es algo que todavía sigue siendo de mucho interés, porque la memoria inmunológica obviamente está dada a la duración de los tratamientos que podemos hacer. Tratamientos como las vacunas, tratamientos como la inmunoterapia, tratamientos como, bueno, diferentes tipos de terapias inmunológicas van a depender principalmente de qué tanto van a vivir las células que generamos contra un antígeno, ya sea este antígeno viral, bacteriano, tumoral, etc. Entonces, entender cómo funciona la memoria también nos daría herramientas para poder producir mejores herramientas terapéuticas. Entonces tenemos distintos modelos, no me voy a centrar tanto en ellos, pero digamos que esta diapositiva es para decirles que todavía hay muchas cosas que desconocemos del sistema inmune, de su funcionamiento, y no, pues esto hace que se requiera más estudios para poder entender mejor cómo se genera la memoria. ¿Qué tipos de memoria hay? Entonces esto sí es muy importante. Vamos a ver que una vez una célula se activa, vamos a hablar principalmente de dos tipos de memoria: una memoria central y una memoria efectora. La memoria central es la memoria, digamos que clásica, la memoria que en teoría más queremos perseguir o más queremos inducir. ¿Por qué? Las células de memoria central son las que les digo que se van a quedar en los nódulos linfáticos, que tienen un arresto del ciclo celular, entonces tienen una baja producción de citoquinas, tienen una alta capacidad de autorrenovación. Entonces esto es lo que permite que las células de memoria central puedan vivir por 10, 15, 50 años en nuestro sistema. Entonces son realmente las que hablamos, pues las que denominamos una memoria duradera. Por otro lado, las células efectoras de memoria son células que, a diferencia de las células de memoria central, no se quedan en los nódulos linfáticos, sino que viajan a los distintos tejidos. Estas células van a tener una alta capacidad de producción de citoquinas, son células que pueden ser también citotóxicas, pero son células de vida corta. Ahora, que estas células tengan estas características no quiere decir que no sean necesarias. Las células efectoras también son muy importantes. ¿Por qué? Las células de memoria central, como les digo, se van a quedar recluidas o centralizadas en los órganos linfáticos secundarios. Las células efectoras de memoria pueden, en cambio, residir en los distintos tejidos. La importancia de que haya células que estén residiendo en los tejidos es también vital, puesto que van a enfrentarse o van a ser esta primera línea de defensa cuando volvamos a encontrarnos con un antígeno. Entonces, en un segundo encuentro antigénico, las células efectoras de memoria son las que se quedan en los tejidos. Por ejemplo, si es un virus de tipo respiratorio, son las que van a quedar en el epitelio respiratorio y van a poder controlar la cantidad de pues la cantidad o la capacidad replicativa que tenga el virus o que tenga la bacteria recién entran en nuestro sistema. Entonces van a ser un primer filtro que es muy importante. Evidentemente vamos a necesitar las células de memoria central, porque son las que van a poder recibir esta información y generar una respuesta mucho más robusta, pero las células efectoras de memoria son también importantes. Entonces los dos tipos de memoria son nuevamente complementarios entre sí, porque nos van a dar la protección a nivel de tejido, pero también la protección a nivel sistémico. Y lo mismo pasa con los linfocitos B. Los linfocitos B van a poderse dividir también en células de memoria, entonces linfocitos B de memoria que se quedan en los órganos linfáticos secundarios y que ellos tampoco van a estar produciendo muchas proteínas, sino que se van a quedar en un estado de arresto del ciclo celular, pero también son muy importantes las células plasmáticas. ¿Por qué? Las células plasmáticas, a diferencia de los linfocitos B, se van a alojar en tejido o en médula ósea y van a ser las encargadas de producir de manera constante los anticuerpos contra los diferentes antígenos contra los que nos hemos encontrado. Por eso es que si yo alguna vez me enfermé contra algo o alguna vez yo recibí una vacuna, en mi sangre ya siempre van a estar presentes los anticuerpos contra dicho antígeno. Entonces, por ejemplo, si una persona quiere saber si alguna vez en su vida le dio varicela, le dio hepatitis, uno puede hacerse un estudio serológico para ver si hay presencia de anticuerpos contra ese patógeno. Muchas pruebas de serología que ustedes se habrán realizado a lo largo de su vida, entonces hepatitis, sífilis, VIH, bueno,
todas las distintas enfermedades, ustedes pueden hacerse títulos de anticuerpos y en dado caso que los tengan, pues eso quiere decir que alguna vez tuvieron la enfermedad o si existe una vacuna, quiere decir que ustedes recibieron la vacuna y que todavía en su sangre hay anticuerpos que les permita protegerse. Si yo ya no encuentro anticuerpos, por ejemplo, no sé, yo recibí la vacuna triple viral en el primer año de vida, pero me hago títulos de anticuerpos y a los 40, 50 años ya no tengo anticuerpos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo otra vez estoy susceptible a poder contraer la triple viral, que es sarampión, rubiola y parotiditis. Entonces ahí es cuando se le sugiere a la persona recibir un refuerzo. Entonces, nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos que recibir refuerzos, particularmente los adultos de tercera edad, a los 50, 60 años se les sugiere, digamos que renovar todo su esquema de vacunación, puesto que pues ya las células plasmáticas han muerto, y entonces lo que se busca es estimular a estos linfocitos B de memoria para que se diferencien en células plasmáticas y de esa forma que el sistema vuelva a protegerse. Y después, como les digo, y como les dije en la introducción del semillero, y es que la historia de la inmunología es la misma historia de las vacunas, y que las vacunas son, documentablemente, la creación de la humanidad que más ha prevenido muertes en nuestra historia. Las vacunas, que están compuestas por distintos elementos, el componente activo, que es contra lo que generamos memoria, digamos ese antígeno que va a producir o va a inducir la activación del sistema inmune, los ayudantes, que son elementos que potencian nuestra respuesta inmunológica, y otros elementos que lo que hacen es que las vacunas sean estables, que no se infecten, etc. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente, una vacuna lo que hace es que el principio activo, que hay diferentes tipos de principio activo, tenemos vacunas atenuadas, tenemos vacunas inactivas, etcétera, etcétera. Básicamente son elementos completos, entonces puede ser un agente infeccioso completo o fracciones de este agente infeccioso. Esto lo que va a hacer es que las células que están en el tejido, células presentadoras como macrófagos y dendríticas, van a captarlo y lo van a llevar a órganos linfáticos secundarios. En los órganos linfáticos secundarios van a activar a linfocitos T ayudadores. Los linfocitos T ayudadores específicos contra estos antígenos van a activar a linfocitos B, quienes van a llevar a producir anticuerpos, y a linfocitos T, quienes van a poder generar una respuesta celular. Y de esta forma es que yo termino generando células B y células T de memoria, las cuales en un segundo encuentro antigénico van a poder responder. Aquí entonces también importa un poco esto de cómo se genera la memoria. Hay vacunas que solo requieren una dosis y no van a proteger a lo largo de la vida. Vacunas como la BCG, que es contra la tuberculosis, la recibimos durante las 24 primeras horas de vida y nos va a proteger toda nuestra vida. Nosotros no requerimos un refuerzo de la BCG. Vacuna como la de la fiebre amarilla también nos induce una memoria duradera que no requiere refuerzos. En cambio, tenemos otras vacunas, como la vacuna contra el tétano, como la vacuna contra la influenza tipo B, las cuales requieren, o contra el rotavirus, el neumococo, qué pena, que requieren varios refuerzos a lo largo de nuestra vida. Esto es porque estos diseños de vacunas todavía no generan una memoria tan buena como la de la fiebre amarilla y la BCG. Entonces, por eso es que la vacunología pues, todavía es una disciplina que se encuentra en construcción y pues que esto quedó muy claro con la pandemia del COVID-19, en donde uno de los mayores retos es producir vacunas que no solo nos defiendan en un momento, sino que perdure esa protección. Pues lo ideal es que durante toda nuestra vida o que tan solo se requieran pocos refuerzos. ¿De acuerdo? Como les digo, pues digamos, hay diferentes tipos de vacunas desde el siglo XVIII con la vacuna de la viruela, desarrollada por Edward Jenner, que fue algo que también mencioné en la primera sesión, que es una vacuna de tipo atenuado. Empezamos con todo este proceso de diseño de vacunas. Luego ya generamos vacunas muertas, vacunas inactivadas, luego ya vacunas de subunidades, como la vacuna del toxoide, como la vacuna de la difteria, vacunas recombinantes, como la vacuna de la hepatitis B, vacunas conjugadas, como las vacunas del neumococo. Entonces, digamos que hemos podido diseñar distintos tipos de plataformas de vacunas, llegando hasta las que se diseñaron durante la pandemia del COVID-19, que son vacunas basadas en ácidos nucleicos, como RNA mensajero, como vectores de DNA, y que también hoy podemos, y que esto nos centraremos bastante a lo largo de este curso, que es el desarrollar vacunas contra el cáncer. Vacunas que ya no son solo de tipo profiláctico, sino también de tipo terapéutico. Entonces, una vez la persona ya tenga la enfermedad, se pueden generar vacunas contra el tumor que tenga esta persona para intentar hacer que el sistema inmune se active y reconozca las células tumorales. Entonces, supere esta modulación que hace los tumores y de esta forma pues se pueda responder mejor. Entonces, pues las vacunas, como les digo, van a ser eje central también de este semillero, particularmente las vacunas de cáncer, y ahí se hablarán pues todos los elementos que hemos hablado un poco en estas 4 R's de cómo se reconocen estos antígenos, cómo se genera una inflamación adecuada, cómo se regula la respuesta y, bastante importante, cómo se genera una memoria inmunológica. Entonces, pues ya con esto terminaría por hoy las otras 3 R's y quisiera saber si tienen alguna pregunta, algún comentario. Una pregunta. ¿Las vacunas de tipo terapéutico que tú mencionabas se utilizan más que todo en cáncer o actualmente se están utilizando en algunas otras patologías? Bueno, digamos que a nivel de vacunas terapéuticas casi que exclusivamente se utilizan en cáncer. La inmunoterapia, digamos que sí se ha sesgado un poco, se ha centrado un poco en el cáncer. Las vacunas de tipo profiláctico sí, digamos que las vemos mucho más en enfermedades de tipo infeccioso, virus y bacterias. Ya a nivel terapéutico realmente pues no se habla mucho para infecciosas, pero para otras enfermedades como enfermedades de tipo autoinmune se están empezando a pensar vacunas como por ejemplo de antígenos propios, acompañados por ciertos ayudantes que lleven a que el sistema inmune se vuelva tolerante contra ese antígeno. Entonces, digamos que, por ejemplo, en el caso de la artritis, elementos del colágeno son los que activan la respuesta inmunológica, o en lupus, como anticuerpos DNA, fosfolípidos, etcétera, se están empezando a pensar para desarrollar vacunas terapéuticas para enfermedades autoinmunes. Pero pues, en este momento, digamos que sí son casi que todas diseñadas para cáncer, pero eventualmente llegaremos a manejarlas para otras enfermedades. Vale, muchas gracias. ¿Listo? ¿Más preguntas?